mejor, una enseñanza de mucha calidad. Por eso elijo orgulloso y sin ningún temor a las peruanas, sin dudarlo, mi universidad. Mi universidad. A la peruana. Muy buenas noches. En la presentación de hoy, siguiendo el cronograma de la facultad, tenemos acá a quien yo considero dos maestros de la literatura y a dos grandes profesores y mucho mejores amigos, ¿no? Al doctor Dorian Espesúa Salmón, profesor de literatura, por quien pido un fuerte aplauso, por favor. Gran maestro. Y a profesor Reinaldo Santa Cruz, ya todos lo conocen, tienen el agrado. Muchas gracias, profesora. El profesor Santa Cruz ha conseguido varios premios, actualmente está terminando su doctorado en literatura por la Universidad de San Marcos. El profesor Dorian Espesúa es doctor en literatura también por la Universidad de San Marcos. Ahora, el profesor acá Reinaldo ha publicado varios cuentos, se ha dedicado más a los cuentos que a las novelas. Ha publicado el libro de antología llamado Antología de la Literatura Peruana, Palo y Astilla, que ha sido publicado por Alfaguara en 2009, al lado del premio Nobel Mario Vargas Llosa, donde publicó su cuento Confesiones de Marco. Profesor, ¿qué nos puede decir de ese cuento? Muy sugerente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Esta voz es producto del oficio y de los cambios de clima. Ojalá fuera por otras razones. Esas son para el fin de semana. Ahora, el texto que fue seleccionado suele pasar, creo que es algo muy común, le pasa a todos los escritores. Uno, bueno, quiere todos sus textos, pero hay algunos que los quiere más que a otros. El problema es que los que uno quiere más, a veces las editoriales no los quieren tanto, y a los que uno no los quiere tanto, las editoriales los quieren más. Entonces era un texto que Alfaguara me pidió para una antología muy importante que era Palo y Astilla, una antología de narrativa peruana contemporánea. Y esto tiene una anécdota porque siempre la cuento sin ningún rubor, ¿no? Me llamaron y me dicen: Reinaldo, ¿sabes qué? ¿Quieres participar de esta antología? Y algunas veces he estado en alguna otra antología, ¿no? Y yo pregunto por curiosidad, porque los escritores, a pesar de la idea que tiene mucha gente, no somos un coro de angelitos que bailamos a la ronda y todos departimos con sencillez, ¿no? Gente sensible, noble, que nunca pelea. Todo lo contrario, ¿no? Es una olla de grillos el ámbito literario peruano, latinoamericano, y etcétera, ¿no? El profesor Dorian Espesúa no me dejará mentir, en los congresos y conferencias se arman auténticas batallas, ¿no? Y entonces dije, ¿quién estará en esa antología? No vaya a ser que mi nombre aparezca con alguien a quien no le caigo muy bien y viceversa. Y entonces me imagino que estaba apurado la persona esta de Alfaguara que me llamó y me dijo, no sé si quieres participar. ¿Quién está? Le pregunto. Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Me demoré una fracción de segundos, ¿no? Y dije, bueno, está bien, pues, ¿no? No está mal, sí, me parece correcto. Naturalmente era para decir, pero oye, todavía me preguntas, no seas, ponme nomás, ¿no? Imagínense, ¿no? Y fue una excelente oportunidad, pues, ¿no? Porque Alfaguara tiene una gran difusión aquí en los países de habla hispana y definitivamente aparecer en una antología con este nivel de escritores fue un momento muy interesante. Pero el texto que yo hubiera querido era otro, lo ofrecí otros textos. Me dijeron, no, queremos ese texto, ¿no? Y es un texto medio, no sé, yo no sé por qué, tanto en internet como en publicaciones, seleccionan mis textos más osados, más escabrosos, más atrevidos, y no los, hasta cierto punto, no diría edificantes, pero un poquito más, que lo pueda leer todo público, ¿no? No, seleccionan los textos que son para horario nocturno, ¿no? En fin,
casi son 2X y un poquito más, casi llegan a las 3. Y ya eso ya no depende de mí, ¿no? Seleccionan esos textos, pero de todos modos, como digo, yo creo que cualquiera acá y cualquier escritor, no solo en el Perú y acá en nuestra universidad, sino en cualquier sitio, si le dicen que va a estar Vargas Llosa y Bryce, pues uno dice, ¿cómo no voy a estar ahí? Tengo que estar, ¿no es cierto? Es más, muchas gracias por tomarme en cuenta, ¿no? Y bueno, fue una experiencia excelente, ¿no? Sí. Bueno, profesor Dorian, no sé qué... Yo puedo hacer una pregunta, Reinaldo. ¿Ya qué vamos a hacer, pues, Dorio? Bueno, quiero primero decir que Reinaldo va a ser doctor antes que yo. Hace muchos años, por el 90 y pico, no voy a decir el año, Reinaldo y yo nos conocimos en la maestría de literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, ¿no? Cuando Reinaldo era un escritor de los famosos, digamos, de los jóvenes famosos de aquella época, entrevistado en El Comercio, en La República, aparecía en las páginas sociales de los diarios, de las revistas, ¿no es cierto? Y luego me lo encuentro aquí como colega en esta facultad. Y entonces yo quería preguntarle, aprovecho la oportunidad para preguntarle a Reinaldo, de alguna manera, ¿qué cosa impidió que tú te dedicaras plenamente a la narrativa? Imagino que el trabajo, imagino que las responsabilidades de la familia, pero de algún modo la expectativa que teníamos sobre tu obra ha sido detenida por algo, ¿no? ¿Qué cosa es ese algo que detuvo tu carrera literaria? Bueno, no siento que la haya detenido, pero sí es un periodo complicado de explicar, pero creo que a todo el mundo le pasa. Yo creo que un ser humano está manejado por circunstancias y por opciones. Entonces, llegó un momento en que me casé, fui papá y las cosas tenían que variar, ¿no? Yo, y eso siempre lo digo, lo cuento como anécdota, siempre decía cuando me casé que mi vida iba a seguir exactamente igual. Y un amigo me decía, no, tómale fotos a tus patas porque solo así los vas a poder ver, me decía, ¿no? Tómale varias fotos en varias circunstancias, brindando y todos contentos porque solo así los vas a poder ver, ¿no? Y más allá de la ironía y la broma con eso del matrimonio, en realidad a veces uno tiene que optar, ¿no? Para ser escritor hay que ser muy egoísta y para dedicarse por entero a la literatura a veces hay que acabar con relaciones, con matrimonios, con ser menos papá y si a mí me dan a escoger, y siempre lo he dicho, yo escogería lo mismo, ¿no? La familia y el hogar tienen que estar primero, ¿no? Primero, o sea, yo pensaba antes que la literatura era absolutamente todo, pero cuando uno es papá cambia el mundo radicalmente, ¿no? Cambia todo, ¿no? Entonces, todos los que son padres acá saben que eso que te parecía la razón de ser, no es la razón de ser, ¿no? Sino lo otro, ¿no? Y yo no me quería perder, tenía oportunidades, como dice Dorian, tuve, como siempre digo, mi cuarto de hora de fama en los 90, gané premios en Europa y todo, coincidí con Vargas Llosa en el 93 en un premio internacional, él ganó un premio, yo otro ese año, y bueno, sí, pues es cierto, ¿no? Tenía bastante prensa, difusión y todo, pero esa vida también lleva a otras situaciones, ¿no? Y es bien fácil dejarse arrastrar por la bohemia, una bohemia a veces no muy buena, y viajes, y había que elegir. Y esto es la primera vez que lo digo, ¿no? Así en público. Pero tenía que elegir, y elegí bien, y volvería a elegir eso, ¿no? Si mi carrera literaria va a demorar un poquito más, o sea, le he tardado un poco, vale la pena, ¿no? Veo a mis hijas crecer, sigo con la misma mujer hace ya 3 lustros, entonces creo que vale la pena. Entonces, esa es mi apuesta, ¿no? Ahora, eso no significa que la literatura no esté presente, pero ya la literatura, como todo artista, como un escritor también, entra a un mundo en el que a veces, por más fuerte que uno sea, la corriente arrastra. Mucha gente, la que ustedes ven, entre comillas, muy conocida, no necesariamente muy buena escribiendo, también han tenido que hacer concesiones, ¿no? Y concesiones de todo tipo, ¿no?
morales, con respecto a adicciones, pactos políticos, ¿no? Y yo creo que lo más hermoso que puede tener un ser humano, cualquiera, no solo un escritor, es poder irse a la cama y dormir en paz, sin haberle hecho daño a nadie, sin haber hecho ninguna maldad, sin haber tenido que acomodarse y después tener que pagar por el favor. Entonces, si me dan a escoger ese mundo, y el mundo, el pequeño mundo que es mi casa, evidentemente no tengo mucho que elegir, ¿no? Sí. Ahora, la literatura está ahí igual, ¿no? Pero digamos, la literatura se ha vuelto tu amante. Sí, ahí está, es buen término, ¿no? Sí. Y con la amante... O sea, le sacas la vuelta a tu mujer. Con la literatura, sí. Además, bueno, yo no tengo tanta experiencia en realidad con eso, pero es bueno que toques el tema. Sí, bueno, creo que es una gran amante, ¿no? Es la amante que nos saca de la rutina, nos saca de los problemas, nos saca de todo. Y ahora sí tengo varios proyectos ahí, pero también hay que trabajar, hay que vivir, hay que hacer de papá, de esposo, y bueno, la docencia también para mí es algo que me llena mucho, ¿no? Yo me divierto enseñando, o sea, trato de que mis alumnos se diviertan, porque si yo me aburro, ellos se aburren y viceversa, ¿no? Entonces, creo que ahí está, ¿no? La literatura, qué buen concepto, es el amante, pues, ¿no? Sí. Profesor, y usted dice en su libro que estamos presentando, La magia de las palabras, que escribir para usted es un acto de rebeldía. ¿Por qué un acto de rebeldía? ¿Rebeldía contra qué? ¿Contra quién? Yo creo que el escritor es un rebelde contra todo, ¿no? Es decir, se enfrenta a todo. El escritor, hace un ratito un colega que estaba con nosotros conversando decía, ¿y cómo se enfrenta? Yo llegué un poco tarde a la conversación, pero estaban conversando acerca de cómo se adapta, digamos, un escritor a la vida, o sea, en su mundo de creador y su mundo con la gente normal con la que convive, ¿no? Y eso tiene que ver también con un mito, con un estereotipo, porque yo siempre cuento eso también. Mi cuñado, por ejemplo, el esposo de mi hermana, que ahora está de viaje, es ingeniero, y sus amigos le decía, oye, ¿con quién te has reunido? Con tu cuñado, mi hermano es antropólogo, ¿no? Y entonces le decía, oye, ¿y de qué hablan? ¿Ah? Con esos patas, ¿de qué hablas? O sea, ¿qué imaginaban? Que seguramente estábamos todo el tiempo hablando de literatura, de cosas culturales, y uno es una persona absolutamente común y corriente en la vida cotidiana, ¿no? Ahora que sí, la literatura es un poco el espacio donde uno es pleno, ¿no? Donde uno puede construir toda una realidad, donde uno se quita todo eso que a veces trae la vida, el trabajo, ¿no? Los fastidios que pueden haber, así como las cosas gratificantes. La literatura es un escape maravilloso, ¿no? Es una construcción de una realidad. Y yo creo que eso es excelente, ¿no? Uno puede convivir con ambas cosas, ¿no? Algo que te lleva a escribir el libro, me imagino que es la sensibilidad, ¿no es cierto? Como docente que eres, de alguna manera tú percibiste en la gente, y especialmente en tus alumnos, alguna dificultad en la redacción, en la escritura que te llevó a escribir este libro. ¿Cuál es la génesis del libro que presentamos hoy día? Bueno, yo creo que, como todo profesor, es la experiencia, ¿no? Es haber visto tantas cosas en tanto tiempo y tantos alumnos, que uno se da cuenta de algunas carencias, ¿no? Y siempre, de alguna manera, un escritor y a la vez un académico siempre tiene la capacidad de ver aquello que no está. Y uno dice, algo falta en el mercado peruano, algo falta aquí. Hay libros de redacción y de creación muy buenos, pero son o españoles, si son en lengua castellana, o argentinos. Entonces no había mucho de bibliografía así acá en el Perú. Y dije, bueno, esa experiencia de tanto tiempo enseñando en tantos lugares puede convertirse en un libro. Se fue acumulando sin querer, es decir, los materiales, las separatas que uno iba utilizando, hasta que un amigo me dijo, oye, ya tengo editor para tu libro. Y eso fue un vacilón, porque cuando salió un libro anterior con características de este tipo, me dijo, ¿sabes qué? Ya está el editor. Le digo, pero yo el libro no lo tengo listo. Ya lo tienes listo y no te has dado cuenta. Oye, no fastidies, yo voy a publicar un libro y me han pedido uno como lo que tú manejas.
¿Cuánto tiempo tengo? 2 semanas, me dijeron. 2 semanas estás loco, vas a hacerlo, si no, no sale el libro, ¿no? Y lo hice en 2 semanas, ¿no? Esa experiencia me hizo investigar mucho, me hizo trabajar mucho, buscar ejemplos, que es la parte más complicada. Y luego ya se convirtió ese libro en una primera etapa, para luego llegar a por ejemplo, ¿no? Que es otra etapa y así sucesivamente. Entonces, ¿a quién se lo puedo deber? Aunque eso suene a demagogia, siempre se dicen cosas bonitas, pero se lo debo a mis alumnos, ¿no? Evidentemente, a preguntas, carencias y todo eso. Y yo aprovecho esto porque además lo digo y lo reafirmo. Siempre uno en un centro, en un sitio donde trabaje, en un sitio donde se sienta parte, por ejemplo yo aquí me siento parte de esto, uno se lleva muy bien con los compañeros, con los directivos, con las personas, pero con quien uno tiene el trato más hermoso, más profundo, más cercano, y a quien uno le debe todo es a los alumnos, ¿no? Ese es el vínculo, son amigos que uno se lleva a través del tiempo. Y acá, aunque ustedes no lo sepan, y están ahí, por ahí, dentro de los alumnos universitarios de ciclos altos, se han colado también algunos menores de edad, que han sido alumnos míos en un colegio, ¿no? Están por ahí, no sé, todavía no se han extinguido algunas formas de vida ahí, ¿ven? Entonces, ¿qué sucede? Estos chicos están en el colegio y les pasé la voz, sabiendo la presentación, ya han venido, entonces no tienen, entre comillas, ¿para qué venir? No, pero han venido. Entonces, eso implica un vínculo muy hermoso, ¿no? Que yo agradezco, ¿no? Y estoy seguro que con mis alumnos, cuando dejen acá la universidad y yo haga algo, en algún momento, o por el Facebook, o por un correo electrónico, porque se enteran, estarán también. Y es un vínculo, por decirlo, gratuito, es un vínculo hermoso, de respeto, de afecto. Este momento para mí es importante porque yo aprovecho para hablar de Carlos Torres también. Él pertenece a un grupito a quien yo le tengo mucho cariño, pero sobre todo, y esto es muy difícil que un profesor lo tenga, un gran respeto académico, intelectual, ¿no? O sea, de gente a la que yo respeto mucho, ¿no? Que yo sé que este grupo, estos 4, 5, 6 que son de este pequeño grupo, son personas muy talentosas. Es más, yo cada cierto tiempo los extraño porque pocas veces se da un grupo de gente tan valiosa y que sean todos amigos o unidos, ¿no? Gente a la que uno tiene fe, y eso es algo para un docente es lo más hermoso que puede haber, ¿no? Respeto, ¿no? Respeto, o sea, por eso es que yo, conversando con la Miss Mary, y le dije que a mí me parecía una buena idea que un alumno también estuviera acá. ¿Por qué no? Así como estuvo Marco el otro día en una excelente entrevista, ¿por qué no Carlos Torres, no? Es decir, nosotros tenemos que sacar a nuestra gente, que son nuestros compañeros también, que lo van a hacer en cualquier momento, que son nuestros alumnos. Entonces, y yo hablé con otro alumno brillante de ese grupo y sintiéndome yo un poco mal, ¿no? Porque hay varias personas a quien poder elegir para presentar el libro. Y hay otros que lo merecen también. Y le decía, ¿sabes qué? Él los representa a ustedes. Esta vez. Habrá otros, estarás tú, o estarán otros, porque no podrían estar todos, que me encantaría. Pero sirva la ocasión, ante la pregunta de Dorian, ha dado la oportunidad de hacer, a través de Carlos Torres acá, un homenaje a los excelentes alumnos que he tenido la suerte de tener aquí, ¿no? Y yo creo que Carlos se merece un aplauso por eso, ¿no? No, gracias, profesor. Bueno, yo me voy a unir a la celebración y a los elogios para Carlos. En cada promoción de la universidad, digamos de una promoción de 15 alumnos, hay unos 5 que tienen el hábito de la lectura, ¿no? Y el hábito de la lectura los lleva inevitablemente a tener una buena redacción y una buena ortografía. Pero el resto de los alumnos son alumnos que están estudiando una carrera técnica, porque consideran que las humanidades, consideran que la filosofía, que la literatura, que la historia son cursos complementarios de la cámara, de la locución, etcétera, etcétera. Entonces, hay alumnos como Carlos que tienen una amplia cultura general, ¿no es cierto?, porque tienen el hábito de la lectura,
porque están conectados a la cultura, y eso se muestra pues en las intervenciones orales y escritas en los salones, ¿no? Entonces, aprovechando este breve comentario, podría ser más cruel con mis alumnos comentando el lado de la ortografía. Yo también. Contando, por ejemplo, algunas anécdotas del salón que Carlos sabe muy bien, de repente lo cuentas tú, no sé, pero yo no quiero hacerlo. Y aprovecho para preguntarle a Reinaldo, ¿cuáles serían las causas fundamentales por las cuales los alumnos de 10º semestre de la universidad y de nuestra facultad tienen una pésima ortografía? Yo diría que aquí hay dos cosas, ¿no? Hay un discurso con el cual yo no estoy tan de acuerdo, aunque te doy la razón en lo que acabas de decir en algunos casos. El discurso típico de nuestra generación o la generación incluso anterior a la nuestra, que se rasga las vestiduras porque los chicos leen menos, porque tienen menos libros, porque ¿cómo es posible? ¿No? Yo a tu edad leía tantos libros, mira esos libros. Y en el fondo me parece medio hipocritón, lo voy a decir en serio, porque nosotros, ¿qué tal raza? Pues teníamos 3 canales, no había cable, no había internet, ¿qué nos quedaba? Teníamos que leer, ¿no? O sea, entonces es un poco el doble discurso, ¿no? Somos los intelectuales, los culturosos, la gente de antes que leía, y en cambio los chicos ahora escriben mal, pero es que los estímulos son distintos, ¿no? Tal vez estemos en una etapa de transición. Cuando he dictado capacitación docente a profesores de literatura, lengua, ¿no? Suelen horrorizarse por el XQ, ¿no? Escriben como los mensajes de texto, esa cochinada XQ. Y yo me ponía a pensar en cuántas palabras del idioma que al comienzo causaron horror o eran impuras para la Real Academia, ahora son de uso común. No podríamos hablar sin ellas, ¿no? Entonces ese discurso me parece el típico discurso desfasado, el de la vaca que no se acuerda cuando fue ternera, ¿no? Caramba, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, Dorian, si en nuestra época hubiera habido cable, internet, celular y todo eso? Yo no creo que hubiéramos leído menos, simplemente que tal vez el formato libro no lo hubiera sido todo, ¿no? Hubiéramos aprendido a través del Discovery, porque hasta el más vago de los alumnos cuando está haciendo zapping, algo va a quedársele de ahí. La información, claro, cuando ve su canal, ¿no? Animal Planet, algo queda ahí. Entonces, ¿qué sucede? No me parece tan bueno eso de blanco y negro, ¿no? Ahora leen menos. Yo de chibolo, así como yo, le diría, sí, pues tío, pero en tu época no había nada, o sea, ¿qué ibas a hacer, no? Entonces, el XQ que nos horroriza era el signo de más o de menos o igual que utilizábamos nosotros cuando el profesor dictaba, había que escribir rápido. Voy a poner más, no seas malo, menos, igual, nada, era más, menos y todas las siglas posibles para tratar de evitar escribir, demorarse tanto para escribir. Entonces, yo creo que estamos en una etapa de transición. Yo lo he pensado bastante, en serio, el tema me parece muy interesante. Yo creo que va a pasar esta etapa en que la avalancha de la información es tan grande que va a llegar un momento que esto se va a estandarizar. Muchas de las cosas que se hacen ahora evidentemente van a quedar de lado, pero otras sí van a ser aceptadas. Y lo que nos horroriza ahora tal vez sea lo natural, lo siguiente. Por ejemplo, yo estoy seguro que los chicos, si bien no tienen una cultura libresca, tienen una cultura audiovisual que nos supera, ¿no? O sea, todo es visual. Entonces hay que adaptarse, ¿no? Me hace acordar esto como cuando decían que cuando apareció el cine, el teatro iba a morir. Muerte al teatro, defunción al teatro. Todos quieren ver esa cochinada ahí en lugar de ver al actor vivo. Mentira, sigue ahí el teatro. Cuando apareció las primeras cámaras de video, ¿no? Se podía ver en un Betamax, VHS, etcétera. Acabó el cine. ¿Quién va a pagar una entrada en el cine si tenemos un aparatito, ¿no? Y no acabó. Entonces yo creo que esta es una etapa de tránsito en la que también nosotros debemos acostumbrarnos. Sin embargo, eso no lleva a que uno no distinga entre escribir un texto formal y hablar con sus patas en el barrio, ¿no? Eso sí es grave, me parece, ¿no? Y por ahí sí estaría el problema. O sea, yo en mis clases bromeo mucho y saben que puedo manejarme utilizando la replana, pero cuando tengo que enseñar algo formal lo tengo que hacer también, ¿no? Y si tengo que escribir un ensayo, o peor, publicar un libro, tengo que hacerlo de manera formal. Ese tal vez es el problema, que los jóvenes no distinguen entre cuándo deben escribir o hablar de una manera y de otra, y de ahí vienen los errores, me parece, ¿no?
Profesor, yo le cuento una anécdota, justamente de esta, cómo se va cambiando la forma del lenguaje. Yo tenía una alumnita de guitarra, donde yo le enseñaba, ella me empezaba a hablar, ¿no? Y en una conversación que tuve con ella, hablábamos y en una de esas me suelta, ¿por qué pasó? Sí, XD me dice, ¿no? Haciendo referencia a la carita esa que ponen XD, ¿no? Pero ella ya no ya no simplemente lo plasmaba en algo físico, ¿no? Sino lo decía, o sea, era su expresión, ya no se expresaba, decía XD. ¿no? XD, imagínate, ¿no? Terrible, terrible. Claro, Yo pero de verdad me quedé sorprendido y dije... Claro, ha pasado de gráfico, ¿no? De esa tontería ahí a decirlo, XD, ya, pues ya fue. Extremo, ¿eh? De verdad, Sí, extremo. sí. En fin. Ahora, el libro sí se propone, porque esa es la parte seria, aunque mis alumnos me conocen en mis clases que hago lo posible porque sean lo menos pesadas. El libro sí se propone dar algunas pautas sobre cómo redactar, cómo escribir, desde el ángulo periodístico, literario, de la redacción formal, la comprensión lectora, de un poquito descomponer todo lo que implica la redacción. Pero eso no significa que yo, y mis alumnos lo saben, maneje mucha replana cuando dicto, bromeo, utilizo un lenguaje popular a veces cuando creo que es necesario, porque me parece, como que no siento que me quede la idea del catedrático serio, formal, ¿no? Siempre a mí, los profesores así en el colegio, yo entraba en coma, no me quedaba dormido, ¿no? Del aburrimiento. Y trato de que no sea así. Ahora, el libro, sí, yo creo que sí va a ser útil, varios de los alumnos lo conocen. El libro es útil y trata de ser lo menos aburrido posible. Es decir, es un libro que se entiende. Porque se ha convertido, todo esto de los textos académicos, se ha convertido en una palabrería espectacular. Dorian sabe, por ejemplo, cuando hice mi tesis de magíster, los jurados informantes le ganó a Reinaldo el narrador, el escritor, ¿no? El lenguaje tiene que ser más académico. ¿Y qué es académico? Es convertir las palabras simples en difíciles. Y en lugar de utilizar una palabra, utilizar 2 o 3. Bueno, eso es lo que pedía el jurado, había que hacerlo. Pero yo, francamente, para mí fue un ejercicio casi un ejercicio literario, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Ya, ¿cómo pongo esto que es tan sencillo y lo convierto en difícil? Ya, yo soy escritor, jugar con las palabras, yo me vacilé haciendo eso. Pero me daba risa tener que hacer ese ejercicio, ¿no? Es un poco el estereotipo. Hay que hablar en difícil para parecer culto. Hay que escribir bien difícil y que nadie entiende el libro, cosa que lo vean y a ver, voy a comprar el libro, ¿no? Lo leen y de pronto, ¿qué te pareció? Interesante. ¿Entendiste algo? Nada, la verdad. Pero es que yo soy muy bruto, pues este tipo es tan bueno que nadie lo entiende, ¿no? Entonces dije, no, vamos a quitar esa tontería, ¿no? A mí me desesperan los libritos que se vuelven adivinanzas, enigmas, ¿no? Tienen que hacerlo, escribir en difícil, y lo peor, yo he conocido gente que podría hacerlo fácil, pero yo soy 1, o 2 somos, o 3, los demás toditos. Agarren los libritos, los textos universitarios a veces que hay de teoría, son una piedra, ¿no? Y lo peor, algunos no tienen ni sentido, se muerden la cola. 5 páginas para algo que se puede decir en 3 líneas. Pero no, hay que parecer pues muy académico, ¿no? Entonces, hay que, no, por ejemplo, si yo he publicado con Vargas Llosa, en Alfaguara y todo, tengo que hablar y escribir en difícil, porque si no, no me creen, este es un mentiroso, ¿no? Tiene que ser así complicado, ¿no? Entonces, un poco que hay también esa imagen, ¿no? Profesor, hay algo que lo caracteriza bastante en la mayoría de sus cuentos, o bueno, es una curiosidad que siempre trata el tema del erotismo, ¿no? En la mayoría de sus cuentos. Ya, pero eso también es es lo que decía hace un rato. Por ejemplo, en internet, sin ninguna autorización mía, pero igual lo agradezco, no voy a hacer la pose de por qué han tomado un texto mío y lo han puesto, si me autorizan, mentira, ¿no? Pero siempre escogen ese tipo de textos de mis libros, ¿no? Sí, pues, no todos mis textos son así, al contrario, ¿no? Como le decía a mis alumnos, me he ganado una imagen de pervertido a través de la literatura. Y bueno, no sé, pues, ¿no? Pero parece que esos son los textos que más llaman la atención, tal vez por el tema, ¿no? Pero sí, hay varios que son sórdidos, ¿no? Son realmente sórdidos. Pero esos son los que han ganado más premios o están más considerados en las antologías, ¿no?
Curiosamente no hubo la intención de escribirlos así, pero salieron así, ¿no? E incluso hay una anécdota que acá alguno recordará, uno de los más chiquitos. Un libro mío fue plan lector en un colegio religioso y tuvieron que sacar algunas hojas para que el libro pueda leerse, ¿no? Porque de otra manera me iban a excomulgar y iban a quemar el libro, ¿no? Pero fue muy interesante eso, ¿no? Decían, ¿pero por qué faltan estas hojas? No ha habido un problema, este texto no, el índex, ¿no? Todavía seguimos un poco con esa imagen de lo que se debe o lo que no se debe decir. El otro día en taller de creación literaria justo mencionaba eso, ¿no? El escritor es libre, uno no puede pensar en si dijo una lisura, qué van a decir la mamá, el papá, o a mí ha pasado, hay una paginita en internet que la descubrí gracias a mi hermano, me dijo, oye, hay una página donde están hablando de ti. Ah, qué loco. Un exalumno mío que no sé quién es. Y bueno, entre todos los comentarios que hay, publican un texto, uno de los más fuertes, ¿no? Y la gente comenta, ¿no? No sabía que mi profe había escrito eso. Oye, eso escribió, oye, qué bravo. Mira, o sea, como diciendo, no puede ser que este tipo que me enseñó y que era medio divertido haya escrito eso, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Estaríamos bajo los ojos de todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece gracioso. Nunca pretendí que esos textos tuvieran ese tinte, pero sí es evidente, ¿no? Alguna cosa debe ser el límite de tu escritura, ¿no? Es decir, tampoco caes en la lógica del mercado y escribes cualquier cosa para publicar. No. Ahí está. Algunos temas también tienen que ser de alguna manera limitados por tu formación, por tu... Sí, ahí está, excelente lo que ha dicho Dorian, porque suele pasar que ustedes habrán leído muchos textos que son o eróticos, etcétera, pero son escandalosos y mueven mucho el mercado. Yo los he hecho no buscando eso. Es más, yo he podido en su momento volverme un escritor comercial, ¿no? En los 90, cuando estaba yo ahí en todos lados, como dice cierto, Dorian, ¿no? En la página social del comercio. Dios mío, yo que soy y que he estudiado en Cuba y que he sido militante de izquierda, imagínense, aparecer en la página social del comercio era decadente, ¿no? Pero en ese tiempo estaba en la nebulosa, qué bien, donde tenga que salir no importa, está bien, ¿no? O sea, en la tele, listo, ¿no? Entrevista aquí y allá, ¿no? Hasta que me di cuenta también que la literatura no era eso, pues, ¿no? Los periódicos se olvidarán, el programa de televisión quedará de lado, lo que van a quedar son los libros. Y si uno es bueno, mejor dicho, si el libro es bueno, sobrevivirá al paso del tiempo, si no, no sobrevivirá. Entonces, hay gente que sí ha escrito de manera deliberada, muy souvenir, incluso hay películas explotando el tema de la violencia en el Perú, el terrorismo, o explotando el tema erótico como para entrar al mercado, ¿no? Yo felizmente no lo he hecho, eso sí lo consideraría imperdonable, ¿no? Ya sería terrible. Le contaba a Dorian cuando salió lo de Alfaguara, qué bien, me dice, sí pues, ¿no? A mí me llamaron, yo no busqué a nadie, ¿no? Ni dije, este texto puede encajar, es medio escandaloso, ponlo ahí. No. Entonces, si es considerado por alguien, porque le agradó el texto, bacán, pero jugar al mercado, a volverme un autor de códigos Da Vinci o Paulos Coelhos o eso, o Bailey, ¿no? Sería terrible, ¿no? A eso sí no llegaría jamás, ¿no? ¿Tú crees que es degradante la literatura de autoayuda, la literatura comercial? Yo no creo que sea degradante, yo creo que existe porque hay un público que compra eso, ¿no? Yo bromeo con mis alumnos, ¿no? Los libros de autoayuda sí los aborrezco personalmente, los odio, ¿eh? No. Igual cuando salen estos charlatanes que hacen sus charlas de tú puedes, cómo vivir sin cabeza y ser feliz, ¿no? Etcétera, me parecen imperdonables, ¿no? Pero me da más pena la gente que compra eso, ¿no? O sea, yo digo, pucha, que no. A veces me han dicho, oye, en los 90, ¿no? ¿Por qué no te haces? Me sugirieron cada cosa que si les contara no lo creerían, ¿no? Hacer la biografía de alguien de la farándula o hacer alguno de otro de política en ese momento y no, pues, no me daba para tantos, ¿no? O sea, escritor de escándalos, ¿no? Y los libros de autoayuda me parecen terribles, ¿no? Pero me parece que esa gente es muy inteligente, ¿no? Pero para que haya un inteligente así y un estafador así, tiene que haber lornas que se dejen estafar, ¿no? Leer un libro para que uno... Yo no digo que no pueda haber un consejo que uno pueda escuchar de alguien, ¿no?
pero no hay mejor consejo que el de el papá, la mamá, los abuelos. Esos son consejos, francamente. Los otros son unos mercaderes. Yo vi a un señor, no voy a mencionar el nombre, catedrático de otra universidad, que vende mucho esta onda del líder, que a mí me llega, francamente, esto del líder, que eso todo, ¿no? Y pasó un videíto que era, pero yo lo vi en la UPC, el video, y me pareció ridículo, y su libro también. Pero yo digo, pero ¿y cómo funge de anima? ¿Cómo le llaman estos motivadores? No, estos que hacen, ya, pero el coaching, esto puede servir en una empresa, me imagino así, donde hacen esas dinámicas guachafas de, a ver, júntense todos los que tienen zapato negro con pasador blanco, y todo. ¿No? Y muevan la cabeza y tírense así un volantín, ¿no? A veces guachafísimo, pero hay gente que te guste eso, está para eso, ¿no? No todos tienen por qué leer literatura, escuchar música clásica, ver cuadros. Tiene, como decía Serrat, ¿no? Tiene que haber gente para todo, ¿no? Entonces, el público es el que demanda una literatura, una subliteratura de ese tipo, ¿no? Degradante no, porque ellos ya están degradados, ¿no? Entonces no les hace ya daño, ¿no? No me parece. De autodestrucción son. De autodestrucción. Ni siquiera, porque no se darían cuenta los lectores, ¿no? Dirían, tienes razón, ¿no? Esos consejos me han ayudado, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo, Reinaldo, con la afirmación de José Saramago que decía que el libro se ha convertido en un instrumento de dominación mental del ser humano? Pero lógico, yo creo que sí. O sea, paradójicamente la gente piensa que el libro es liberador, nutritivo, en términos culturales, pero en este momento el libro se ha convertido en un medio de dominación, de extirpación mental, digamos. Sí, yo creo que sí, porque del momento que no nos agita y no nos hace pensar, ese es lo ideal, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en eso sí hay una crítica a los jóvenes, ¿no? Una herramienta como el Facebook que podría servir para cosas importantes y también para divertirse, ¿por qué no? Se ha convertido en un ámbito de la frivolidad absoluta, ¿no? Y eso da tristeza también, ¿no? Oye, utilice Facebook para encontrarte con tus patas y leer un buen libro, recomendar una buena película. Oye, encontré un grupo tal que hace tal fusión de flamenco con jazz, no sé, o cumbia con, no sé, pues con alguna otra música y me parece interesante, oye, los he descubierto, búscalo en YouTube en tal cosa, o vamos a ver a su concierto, vamos a algo así. Pero se ha convertido en el himno a la frivolidad, ¿no? Entonces yo le digo además Facebook, el Facebook, le digo, ¿no? El Facebook, ¿no? Porque no es Facebook, ¿no? Lo único que falta es, ya parece esas revistas femeninas tipo, esas que dan consejos, ¿no? Cómo ser poliorgásmico y esas cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que no solo los libros de autoayuda, sino en general, todos los medios se están convirtiendo en complacientes, ¿no? Y evidentemente mucha gente vive en otro planeta. Todavía hay gente que cree que Osama Bin Laden se bajó las Torres Gemelas y creen que lo mataron los gringos y lo han tirado al mar, ¿no? Todavía hay gente que cree eso, ¿no? Entonces, si hay gente que cree eso, evidentemente van a seguir así, ¿no? Y los libros de autoayuda contribuyen a que en medio de la corrupción, de la muerte, de la tortura, de la explotación, del abuso, tú puedes ser feliz, no importa cómo, ¿no? Todo está dentro de ti, es una palabrería, ¿no? 8, hay otro, ¿no? 7, 8, 9, no sé. Salen filósofos de esquina, pero a cada rato, ¿no? El secreto también, ¿no? Entonces yo no digo que puedan ser desechables totalmente, ¿no? Me imagino que algún párrafo puede ser útil en un libro de 200 páginas, pero hay que buscar bastante, ¿no? Sí. Profesor, ¿cuál es lo difícil de ser escritor? Lo más fregado en todo caso. Lo más fregado es que la gente no respeta, creo, lo cultural, Dorian lo sabe también, y yo siempre bromeo esto con mis alumnos, pero es cierto, una vez en la Casa de las Américas, en La Habana, en Cuba, un escritor que presentaba mi libro dijo algo que me pareció maravilloso y que yo no me había atrevido, ¿no? Tiene que ser siempre, yo decía, no, estamos acostumbrados a que la cultura no valga nada. Yo tengo amigos que, por ejemplo, si los invito a la presentación del libro, una vez me pasó, un amigo que no veía tiempo, encontré su teléfono de casualidad y dije, lo llamo, ¿no? Oye, voy a presentar un libro, en la feria del libro, ¿no? Y fue, y cuando yo estaba firmando los libros, mi editor al costado se paró a mi costado y me miraba como impaciente, como diciendo, ¿qué estaba esperando? Que le regale el libro.
O sea, imagínense, ¿no? El escritor tiene que regalar el libro a todos sus amigos y conocidos, está fregado. O sea, si yo tuviera un negocio de hamburguesas, tengo que regalar una hamburguesa a cada una de mis patas, quebró el negocio, ¿no? Y a veces ni siquiera uno es el dueño de los libros, sino el editor. Peor, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Uno puede regalar un libro porque quiere, porque lo siente, porque le nace, porque no sé, pero no está obligado, ¿no? Y menos con los amigos, son los primeros que deben comprar, ¿no? Eso es lo primero que ha publicado un libro, listo. A mí me encanta cuando algún amigo me dice, oye, he visto un libro tuyo y acaba de salir, ¿no? ¿Dónde lo puedo comprar? No importa si yo después le digo, no, cuñado, te lo regalo a ti. Puede ser. Pero hay otros que dicen, me he enterado que has publicado un libro. Sí, sí. Quiero un ejemplar. ¿Sabes qué? Anda Crisol, o en a época, ¿por qué, no? Y uno mismo tiene la culpa, ¿no? Los intelectuales tienen la culpa. Una charla, no, por favor, va a haber una actividad, da una charla sobre esto. Ya, ¿qué? Gratis, ¿no? Entonces, y después dice que los intelectuales se mueren de hambre, ¿no? Esa es la razón, pues, ¿no? Nadie paga por eso. Sí, creo que molesta, ¿no? Porque es un trabajo que no sé, implica muchas cosas. La venta del libro no implica solo venderlo, se llevan mucho de uno, ¿no? Sueños, uno espera el momento incluso en que alguien después le escriba a uno, oye, mira, tu libro no me gustó casi nada, pero hubo una parte o un texto que sí me encantó tal, ¿no? Ah, qué bacán, ¿no? O, oye, a mí me pasó una cosa parecida. Eso es gratificante. Pero sí, esa es una de las cositas que creo que... Y este escritor que me presentaba en La Habana dijo, por favor, a todos acá, dijo, no se hagan regalar el libro, dijo así, ¿no? Y la gente se rió, bueno, porque los cubanos que desde la propaganda de Miami los pintan como que no tienen ni para comer y todo eso, ni uno dejó de comprar el libro, ¿no? Los cubanos, había boxeadores, había porque allá puede ir un boxeador a una presentación de un libro y te puede hablar de literatura con tranquilidad, ¿no? Y había pues un gran respeto, ¿no? Yo creo que eso todavía nos falta bastante. Yo me asombré cuando fui a Cuba un día, Reinaldo, bueno, aparte de la entrevista del periódico, te queremos entrevistar, ya, está bien. Me trataron como si hubiera llegado García Márquez, y no yo, en serio. Entonces ahí veo que eso sí, tal vez en este medio moleste un poquito, ¿no? Aunque tampoco quiero parecer como que uno se queja de lo que hace. Uno hace esto porque no le queda otra, ¿no? Nadie es tan sonso para ser escritor, pues pudiendo ser gerente, ¿no? Pudiendo, no sé, ¿no? Así que creo que es parte del juego también acá, no es parte de nuestro medio, ¿no? Pero creo que es una mentalidad que debemos cambiar. Hablamos mucho de la intromisión de la empresa, del libre mercado, de dinamizar esto, modernicemos también la cultura y que también haya, por ejemplo, como hay Updike para los compositores, haya una especie de asociación para intelectuales, escritores, con una pensión, con un trato. Nosotros siempre somos flotantes, ¿no? Hay un colegio de abogados, un colegio de sociólogos, un colegio de ingenieros, un colegio de periodistas. No hay un colegio, una asociación de escritores que tenga esa misma formalidad. Y siempre vamos a estar así, pues, ¿no? Como Luke está bonito, el escritor, el padre, que está así, vive de las nubes, es un loco, pero también tiene que vivir. ¿Qué opinas de las argollas literarias? ¿Perteneces a una argolla? No, para nada. Por eso, ¿Has formado tu argolla? No, eso responde justo. La única argolla es cuando con el profesor Dorian quedamos, como somos grandes amigos, hacemos de policía malo, policía bueno, ¿no? Ese es el truco. Hay algunos alumnos, por ejemplo, que se han pasado a mi sección por escapar de Dorian. El problema es que, y eso es cierto, hay algunos alumnos que lo pueden atestiguar, nos turnamos, ¿no? Para jalar gente. A veces Dorian jala más, ¿no? Y el otro ciclo me toca a mí, entonces este es el ciclo que me toca a mí. Lamentablemente, chicos, ¿no? Escogieron mal. Entonces, siempre hay ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros bromeamos bastante con eso. Es la única argolla, ¿no? Después la argolla literaria no, porque si yo hubiera sido parte de la argolla, hubiera tenido que venderme alguna de estas argollas de la que pude haber formado parte, no, estaría en España, ¿no? Me imagino, en París, y estaría publicando a cada rato. Ahora, no sé qué publicaría, tal vez sentiría después vergüenza cuando me encuentre solo en mi cuarto y leyera lo que he escrito, ¿no?
Pero sí, o sea, pero soy muy amigo de todos, ¿ah? O sea, creo que hay un respeto mutuo, de algunos no tanto, pero haber pertenecido, es un poco un mestizo, ¿no? He pertenecido a ese primer mundo de la argollita, de las publicaciones y todo esto, y el periodismo, y al mismo tiempo también he sido un poco marginal, ¿no? Y así me siento cómodo, ¿sí? Profesor, ahora, ¿usted le gusta más escribir cuentos? ¿Escribe más cuentos? ¿Por qué cuentos? ¿Por qué no adentrarse en una novela? No, sí tengo una novela. Lo que sucede es que no la he publicado todavía porque quiero, es más, tengo 2 novelas. La primera quedó ahí, no me convenció, y esta otra, no sé por qué me gustaba y me está dejando de gustar, ¿no? Una vez dije, y creo que funciona, es que el cuento es como una pasión, ¿no? Es un momentito, es apasionado, es como cuando te apasionas por alguien, te rayas, te bloqueas, te olvidas de todo, ¿no? La novela es algo más sostenido, como un matrimonio, ¿no? Entonces demora más tiempo, ¿no? No es más trabajo una novela, simplemente que es otro tiempo. Estoy escribiendo una novela que tiene un contenido humorístico incluso, ¿no? De humor negro, algo que yo no había trabajado antes, ¿no? Pero la he dejado un poco ahí, no sé cómo retomarla, cómo cerrarla. Creo que eso es lo que falta, sí. Una curiosidad, Reinaldo. ¿Cuál sería tu ranking de los novelistas o de los narradores peruanos? En orden de importancia, digamos. Ya, a pesar de que a ti no te cuadra mucho, Vargas Llosa sería para mí el mejor narrador peruano de todos los tiempos. ¿De todos los tiempos? Sí, para mí es el mejor narrador peruano de todos los tiempos. En segundo lugar, tu bien amado José María Arguedas, que también, después de Vargas Llosa, para mí es el más grande narrador peruano, después de Vargas Llosa. Yo diría que Vargas Llosa acá, Arguedas y Ribeiro estarían ahí. Arguedas y Ribeiro estarían después. Ese sería, ¿no? Después lo demás es, creo que hay, una vez el año 94 hicieron una encuesta en debate sobre las 10 mejores novelas peruanas, ¿no? Y ganó Un Mundo para Julius de Bryce. Me parece una gran novela, yo voté por ella también en esa encuesta, pero siento que Bryce quedó en la primera etapa de su producción y después se ha repetido, ¿no? Pero para mí Vargas Llosa, ya saben acá varios de mis alumnos, para mí Vargas Llosa es Dios, ¿no? Y eso que soy agnóstico, ¿Y cuál es tu relación? Bueno, todo el mundo tiene defectos, ¿no? Un defecto tuyo es ser hincha de Vargas Llosa. ¿Y cuál es tu relación con la poesía? Yo le tengo mucho respeto a la poesía, pero soy un lector iniciado, pero no soy un especialista en poesía, ¿no? No sé, la poesía no... Hay cosas que me gustan de la poesía, pero me gusta una poesía más o menos lineal, no tan experimental, ¿no? Que para mis amigos poetas eso es ser poco exigente en las lecturas. La poesía me encanta cuando me emociona y algunos juegos estéticos, pero no me dice más, ¿no? No sé, no. Cuando uno estudia literatura, se le dice que se está formando para ser crítico teórico de la literatura. Tú estás estudiando literatura, has hecho una maestría y un doctorado. ¿Qué estás buscando con eso? ¿Estás buscando la crítica, la teoría? Bueno, ¿Estás buscando una sistematización del saber literario, de la práctica literaria? En realidad, a mí como lector me interesa la literatura también en el ámbito teórico, ¿no? Pero como que hay 2 mundos, ¿no? Y esto es lo que le explicaba incluso a mis alumnos que ahora lo tienen a Dorian de profesor. Les decía que Dorian y yo tenemos una mirada distinta de la literatura, ¿no? Por ejemplo, Dorian es un teórico, es un crítico, ¿no? Y yo soy un escritor, entonces yo le decía, me dice, ¿por qué no se envía el profesor Espesua a leer un libro cada semana? No podemos, que los controles. Entonces le digo, es que para Dorian hay una cantidad de libros que toda persona culta, todo joven y todavía un comunicador por lo menos debe saber. A veces es obligatorio, para él es lo menos que puede tener en el bagaje cultural un alumno, ¿no? En cambio, para mí la literatura es algo un poquito más lúdico, ¿no? Es una mesa buffet. Yo la pongo ahí y algo les gustará de eso, ¿no? Y si les gusta eso en una de esas, después vienen y me dicen, profesor, ¿hay algún cuento más? ¿Cómo se llamaba ese señor? Jorge Luis Borges. Borges, ya. Sí, he escuchado alguna vez.
¿y tiene usted algún libro de Borges o qué otra cosa hay? Y ahí me despacho, te fregaste, alumno, ven para acá. Borges tiene esto, el otro te gustaría leerlo, listo, ya cayó, ya fue, ¿no? Entonces, a lo mejor también en mi mesa buffet nadie se lleva nada, ¿no? Puse todo y se malogró ahí, puede ser, pero basta con que uno o dos pesquen eso y ya está, ¿no? O hay entradas, pues, ¿no? También para que el alumno se interese. El cine, que también me encanta, ¿no? La música, que también me encanta. Entonces son lenguajes que se hermanan, ¿no? Y de alguna manera creo que también sirven como para motivar. Ahora, la visión del teórico, del crítico es distinta. Yo estudio literatura para aprender un poco más, porque siempre yo, y eso es algo que yo digo, tengo, entre tantos defectos, dos características que considero virtudes, que soy muy curioso, siempre quiero aprender. Eso es algo, para mí es fundamental. Si alguien sabe algo, quien sea, le digo, ¿qué? ¿Y cómo es eso? ¿Pero en qué consiste? Me gusta que me expliquen, no sé, quiero saber, ¿no? Y eso creo que es una actitud que tiene mucho que ver con la forma como uno ve también la literatura, ¿no? Profesor, vamos a empezar la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta. Mi nombre es Luis Raceto, soy de 10º ciclo. Una cosa muy peculiar, el día sábado estaba yendo a Amazonas a conseguir un libro de filosofía. Me sorprendió ver el libro de usted, que ya estaba en Amazonas. Entonces, mi pregunta va por este lado, ¿no? Que en una sociedad donde la lectura... Pero no lo digas hoy día, pues. No, pero bueno, la pregunta va por el lado de que en una sociedad donde la buena lectura es cara, usted que está a favor de la cultura y la difusión de la misma, ¿qué es lo que siente cuando, ahora que es escritor, y sus libros se publican, qué sentimiento tiene hacia eso? Yo creo que es una respuesta de la situación en general, ¿no? No sé, si algún día todo el mundo pudiera acceder a la cultura o a la lectura, me parecería excelente, ¿no? Es un problema complicado. Yo por momentos siento que no se puede acusar a nadie por eso. ¿Por qué? Porque a diferencia de mi libro que es editado acá y es de un precio accesible, hay libros pues que cuestan 50, 60, 70, 80, 90 soles y no deberían costar así. Lo mandan a editar en Colombia, donde el papel es mucho más barato, lo hacen todo baratísimo, el libro le sale a 5 soles y lo venden a 90, ¿no? Con el cuento que los impuestos, que eso, están robando, ¿no? Como cuando me dicen, oye, un CD, pero si un CD te puede costar 25, 30 dólares, ¿cómo no vas a tener la tentación de comprar el CD copiado? O es más, lo mismo que te venden el CD, la empresa Sony, te venden los DVDs en blanco, CDs en blanco, para que tú lo quemes, ¿no? Y te vende el quemador. Ellos ganan por los dos lados. Entonces la respuesta puede ser esa, ¿no? Ahora, justificarlo también es complicado, porque en el caso yo por ejemplo, piratería de peruanos, no, eso sí, no me cuadra hacerlo, ¿no? Copiar a peruanos, o sea, piratear a peruanos, no, porque ahí sí los está fregando, ¿no? Pero las transnacionales que ganan tanto, yo no quiero contar porque, como digo, soy una especie de mestizo, estoy en este mundo oficial de la literatura y también en el marginal. Pero si supieras cuánto pagan a un autor por derecho de autor, las grandes, entre comillas, editoriales acá, se sorprenderían, ¿no? Da roche, ¿no? No quiero contarlo. Entonces, eso sí, se la llevan en camionadas, ¿no? Van a un colegio, por ejemplo, religioso, con su camión Hermes, cuando hay plan lector, se van con una millonada. Y los libros carísimos, y algunos de muy mala calidad, ¿no? Entonces, libros de plan lector que son una basura, ¿no? O sea, malos, escritos por la amiga de no sé qué, la sobrinita con apellido compuesto, y aparecen ahí, a 50 soles, ¿no? Entonces, ahí francamente parece una forma de resistencia, ¿no? Así que al peruano, piratearlo sí me parece desleal, ¿no? Pero a los otros, con franqueza, me parece una respuesta natural ante el abuso, ¿no? El profesor Espesúa ha dicho algo que me parece bien interesante, que pareciera que hay muchos alumnos a los que los cursos de humanidades, historia, filosofía, literatura, sería algo opcional, no sería básico para la profesión, pero si nos remontamos a la historia,
los grandes periodistas han sido también grandes literatos, el caso de Vallejo, Álvaro Valdelomar, el mismo Vargas Llosa, todos han sido hombres de prensa. García Márquez también es un hombre de prensa. Entonces, yo creo que es un reto para nosotros hacer que los chicos lean. Y, por ejemplo, en el curso me ha sorprendido gratamente este semestre porque hice leer a los alumnos de quinto ciclo Cieza, Garcilaso y el Anónimo Sevillano. Y lo han entendido, han quedado embelesados y, lo más importante, creo que por primera vez se han adentrado con un cronista. Y yo lo que quería preguntarles ¿es importante para el alumno esta formación humanística o el periodista es más un tecnócrata hoy en día? Bueno, yo creo que hay en todo caso dos tipos de periodistas, ¿no? Aunque la ciencia de la comunicación es más grande que el periodismo, simplemente, ¿no? Bueno, tenemos por un lado al técnico que puede estudiar 6 meses o un año, algo que tenga que ver con la tecnología, ¿no es cierto?, con el manejo de la fotografía, de las cámaras, del sonido, etcétera. Y yo creo que el periodista fundamentalmente es alguien que tiene que tener necesariamente, obligatoriamente una formación humanística, porque si no, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a escribir? ¿No es cierto? ¿Cómo va a opinar? ¿Cuál va a ser el enfoque que le va a dar a las cosas? ¿No es cierto? A la información. Entonces, no puede ser un periodista, no puede haber un periodista vacío de cultura, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente, el periodista tiene que tener una amplia cultura en todas las áreas del saber, no solamente nos referimos a la literatura, en este caso, que nosotros estamos defendiendo, ¿no es cierto?, sino en la historia, en la filosofía, en la sociología, en la psicología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la formación de un periodista, aunque yo no soy miembro del gremio, ¿no es cierto?, debe estar fuertemente afianzada en los cursos de humanidades, que es lo que se está perdiendo, ¿no es cierto? Lo que está retrocediendo en el mundo son las humanidades y lo que está ganando terreno son las carreras técnicas. Hay muchas universidades tecnológicas, hay muchas universidades científicas, pero yo no consigo una universidad que no tenga una facultad de humanidades. O sea, la idea de la universidad es el conocimiento universal, ¿no es cierto? No es el conocimiento técnico. La idea de la universidad es integral, es todos los saberes en la universidad. Entonces, cualquier carrera técnica tiene que tener al lado una fuerte formación humanística, ¿no? Además, para que no terminen poniendo las cosas que uno ve en los noticieros, ¿no? Como volaba por los aires, por donde más se puede volar, Dios mío, con lágrimas en los ojos, incendio dantesco y esas frases hechas, ¿no? Entonces, mientras más lecturas hay, uno se enriquece además, ¿no? El problema yo creo que es de falta, o sea, de desconocimiento. Mucha gente no sabe que algo existe y le puede gustar. Entonces, yo creo que en ese sentido sí los profesores tenemos una labor de mediadores, ¿no? El alumno no tiene la culpa, pero si tú le enseñas algo, o le pasas una película, un buen libro, o le pasas buena música, va a decir, no sabía que había eso, profe, está ahí, ¿no? ¿Quieres saber más de eso? Ya se llama el grupo así, así, y se vuelven más fanáticos que uno, terminan enseñándole después a uno. ¿No tiene el último CD de ese pata? No, que ya lo tengo, ya, como un alumno que se paró hace un ratito. Profe, se presenta Ismael en La Molina. Yo dije, Ismael, me agarró frío, ¿no? Ismael Serrano, pues, ¿no? El cantautor español. O sea, él sabía del concierto que yo no sabía que iba a ser. Después me enteré. Y eso es excelente, pues, ¿no? Y eso que es un alumno viajero, ¿no? Pero asiste a veces a clase, ¿no? En fin, muchas gracias, de verdad. Ojalá el libro de verdad les guste. Me gustaría que lo tengan, que lo disfruten, que lo lean y que pueda ser útil. Sobre todo es un libro con overol, para marcarlo, para trabajarlo. Pero yo, de verdad, más bien, yo siento que estamos en este periodo, como decía, de tránsito, ¿no? Y segundo, no me horrorizaría para nada, de verdad, que el idioma se refrescara y que voláramos 1.000.000 de palabras que no sirven para nada y quitáramos un montón de giros que son guachafos y habláramos simplemente, ¿no? Eso sería lo máximo. No me paltearía yo de algún día poner XQ, decir XD, ¿no?
¿Por qué? ¿No? Si todos hablamos así en nuestra vida cotidiana y todos nos comunicamos de manera… Cuando hablamos con nuestros amigos, ¿cómo se hablamos? Entonces, como que hacemos un papel, ¿no? Ya, a nosotros como profesores sí nos corresponde enseñar eso, pero creo que sin rasgarnos las vestiduras, ¿no? Están escribiendo mal, ya, hay cosas que deben escribir bien, pues, ¿no? Pero como decía García Márquez, y lo tengo aquí en un texto bellísimo, ahí él dice, es un texto que se llama Botella al mar para el Dios de las palabras, y le habla al Dios de las palabras y le dice, ¿sabes qué? Hay que quitar un montón, ¿por qué usar la H? ¿Por qué hay que trazar un tratado de límites entre la G y la J? O sea, como decir, volver a lo simple, si todos podemos comunicarnos de manera elemental, ¿no? Lo que sí deberíamos distinguir es un espacio de otro. Este libro, por eso, es un libro que me gustaría que lo asuman como algunos consejos para escribir mejor, pero que no sea un libro nerd, el clásico libro del tío cuarentón que se horroriza porque los jóvenes de ahora, qué feo, así no lo va a leer nadie y nadie va a aprender porque viene la reacción, ¿no? Yo quería aprovechar para hacer un comentario a tu pregunta, ¿no? Las lenguas son entes vivos, las lenguas no son estáticas y mucho menos son entes que no cambian, ¿no? Están en constante evolución. Dentro de la lingüística hay una ley que es el amo de la lengua es el uso, ¿no? Lo que cambia la lengua es lo que la gente habla, ¿no es cierto? El problema es que la gente puede hablar anárquicamente, el problema es que la gente puede escribir como le da la gana, ¿no es cierto? Y la función de los libros como Reinaldo y la función de la enseñanza es enseñar la norma, es decir, lo que está vigente ahora, el buen decir ahora, el buen escribir ahora, fundamentalmente, sin dejar de lado la posibilidad de que el lenguaje coloquial de hoy día en el futuro se estandarice, en el futuro sea asimilado por la Real Academia de la Lengua Española, ¿no es cierto? Pero la exigencia, y creo que el libro de Reinaldo es un libro finalmente normativo, es decir, así se debe escribir, ¿no es cierto? No se debe escribir de manera anárquica, ni de manera absolutamente libre, ¿no? Entonces, la función del libro de Reinaldo y la función de los profesores de comunicación, de lingüística o de normativa, es enseñar el uso correcto del idioma ahora, ¿no es cierto? Luego se verá cómo se va transformando y cómo se van incorporando los neologismos al diccionario o al uso. Claro, se puede hacer las dos cosas, decir cómo se habla y cuántas de estas palabras que supuestamente son aceptadas por el diccionario son una guachafería, ¿no? Imagínate, aumentativo de raíz, raigón, ¿quién dice raigón, no? O aumentativo de bueno, bonazo, ¿quién dice bonazo? O sea, entonces, hacer ver los dos aspectos, ¿no? ¿Cuánto de arqueología hay en muchas de las cosas de la Real Academia? Además, que la Real Academia tiene su famoso diccionario y ha creado algo que me parece un absurdo, ¿no? El panhispánico de dudas. Entonces tú consultas Real Academia, esa es la Biblia de nuestro idioma, y abajo, panhispánico de dudas, o sea, el panhispánico corrige al diccionario de la Real Academia. Entonces, ¿cuál es el diccionario? Uno bamba, el otro el firme. Entonces, todo eso se ve en el libro, ¿no? Hay una lista de palabras así que deben decirse porque no está bien decir aiga, o aperturar, o más antes, o listado, este es el listado de alumnos, no, listado de listas, algo de líneas, ¿no? Pero también ver cuán guachafo resulta a veces el idioma según las reglas. Nadie habla como el diccionario, pero tampoco hay que hablar de, como dice Dorian, ¿no? En la anarquía total. El libro trata un poco de eso, busca ese equilibrio. Sí. Buenas noches, mi nombre es Susana Arana. Un saludo al profesor Santa Cruz. Tuve la oportunidad de llevar un curso de literatura, me parece. Un saludo también al profesor Espesúa, que actualmente es mi profesor de literatura, y a mi amigo Carlos también. Mi pregunta es, de acuerdo al taller que llevamos con usted, lo que es literatura, se me queda un poco de duda acerca de cómo tratar estos escritos que quedan en los supuestos borradores, que no lo tratamos, que no lo terminamos, y es mi curiosidad, ¿no? Quienes ensayamos o tratamos de escribir algo, o tal vez como el profesor Espesúa dice, ¿no? Culturizarnos más, leer más, y estos borradores que quedan
no lo terminamos, ¿cómo volverlos a empezar? ¿Cómo tratarlo? Nosotros que queremos, como estudiante, queremos retomarlo y tratar tal vez de hacer un artículo bueno o un cuento, o en todo caso, ¿no? Esa es mi pregunta. El libro tiene toda una serie de etapas, características, capítulos sobre la creación. Ahora, lo primero que uno debe tomar en cuenta es esto, ¿no? O uno escribe por catarsis, por botar una emoción, porque se siente triste, porque lo abandonaron, porque alguien murió, o quiere escribir en serio, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre yo aconsejo cuando me envían un texto, me dice, profesor, a ver, ¿qué opina? Yo le digo, depende. Si es por botar una emoción, tu texto cumple el cometido, y si te sientes bien con ese texto, bien. Ahora, si me dice por el lado estético, falla en esto, el otro, y tiene tal virtud. Yo creo que eso depende de uno, ¿no? Ahora, la redacción, la creación, la forma de elaborar un texto, creo que precisa de práctica. Todo, pero así todo es práctica y esfuerzo, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, a mí me da risa a veces, y a veces he tenido que participar de cursos, enseñar lectura o comprensión lectora. Y a veces uno dice, de verdad, los docentes decimos, pero esto no lo van a aprender en 2 meses. Si este tipo no ha leído nunca, no va a aprender a leer. Lo que puede hacer uno es ayudarlo con lecturas. ¿Qué puedo leer yo? A veces me dicen, ¿no? Profe, ¿qué puedo leer yo que no sea tan complicado para comenzar a leer? Esa es la pregunta más bonita que uno puede encontrar. Lee esto, lee lo otro. O sea, están diciendo, yo quiero aprender, pero me doy cuenta que no sé, ¿no? ¿Con qué comienzo? Y se van subiendo los niveles, ¿no? Entonces, si más lees, mejor escribes. Es así, es una fórmula inevitable. Mejor hablas, mejor te desenvuelves. Es así de simple. El día que muchos jóvenes entiendan eso, habrán encontrado que es tan fácil desenvolverse, ¿no? Tú escribes mejor si lees más. Mientras más leas, mejor escribes. Mejor te desenvuelves, mejor hablas. Es parte de la lectura, es parte de todo. Acotando lo que dice Reinaldo, ¿no? El consejo latino para un escritor joven, ¿no? Escribe y deja dormir lo que escribes 3 meses. No lo toques, no lo corrijas, no lo vuelvas a leer. Si luego de 3 meses lo que has escrito te interesa, te parece importante, entonces lo debes trabajar como algo estético, como un producto, digamos, para ser exhibido ante los demás, ¿no? Una primera cuestión, un consejo muy sabio que viene de hace mucho tiempo, ¿no? De los latinos. Una segunda cuestión que les digo yo a mis alumnos siempre en clase es que nadie nace con el hábito de la lectura. Eso lo dice un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, ¿no? Nadie nace con la capacidad innata para leer, con algo que podría llamarse una inclinación natural para leer. La lectura es un hábito que se forma a la fuerza, y quienes forman el hábito de la lectura son los padres y los maestros. Entonces, la exigencia en la lectura es lo que hace que se te quede el hábito en la lectura, ¿no? Entonces, cuando un chico se te acerca y te dice qué cosa debo leer para empezar con el hábito de la lectura, me parece que es una actitud un poco tardía, ¿no? No digo irremediable, pero es un poco tardía, porque no ha tenido la formación en la niñez, en la adolescencia, en la pubertad, la exigencia para la lectura, ¿no? ¿Cierto? Si mi lenguaje es pobre, si mi vocabulario, mi lectura es muy reducida, mi visión del mundo va a ser una visión, por lo menos, por decirlo de algún modo, una visión chata, una visión muy mediocre de las cosas, ¿no? Y si yo amplío mi lenguaje, que es otra manera de ampliar mi horizonte, que es otra manera de ampliar mi mundo, mi visión de las cosas, mi opinión sobre las cosas, va a ser mucho más sustanciosa, va a ser mucho más valedera, ¿no? Entonces, la gente puede vivir tranquilamente, puede comunicarse tranquilamente con un vocabulario de 300 palabras. Es decir, puede tener un vocabulario muy pobre y sin embargo desenvolverse muy bien en el mundo, ¿no? Pero la gente que tiene el hábito de la lectura engrandece su visión del mundo y engrandece su cultura, ¿no? Bueno, mi nombre es Nicolás y ¿qué opina usted, profe, de la base de la lectura en los colegios religiosos? Tocas un tema bien complicado, ¿no? Yo tengo todo un rollo con eso de los colegios religiosos. Tú lo sabes muy bien, tus compañeros que han venido hoy día lo saben bien,
Bueno, lo peor es, yo respeto todas las religiones, todas las creencias, pero lo peor me parece es cuando se castra culturalmente, ¿no? Intelectualmente, cuando se dice esto hay que leer y esto no hay que leer, esto se debe decir, esto no se debe decir. Y eso me parece terrible, ¿no? Monstruoso. Es justamente parte del debate que ahora se está dando de parte de Monseñor Cipriani de la Universidad Católica, ¿no? Evidentemente, si Cipriani, con su visión medieval, ingresa a la Universidad Católica, solo van a quedar los que piensen como él. Bueno, pensar es demasiado. Los que compartan, no sé, sus pulsiones, ¿no? En fin, volver pues a la Edad Media, ¿no? Tal vez la Inquisición, no sé, los laboratorios se convertirán en mazmorras, habrán cuartos de tortura, Torquemada será clonado, ¿no? Alguna célula que habrá quedado y volvería. Entonces, yo creo que eso es lo peor, y yo lo he vivido muy de cerca y he sufrido bastante eso. Esa es la razón por la que incluso no estoy con ustedes todavía, que extraño mucho eso. Se debe a esa visión, ¿no? Es muy difícil, no sé, es prácticamente como una dictadura, ¿no? Hacen unos convenios con las grandes editoriales, les dan cualquier cosa, y lo más triste, profesores muy limitados que no les enseñan a leer, ¿no? Lean este libro, toca este bimestre, exposiciones, párense, ¿no? Y listo, no le dicen qué buscar, qué leer, libros aburridos, horribles, mal escritos, feos, ¿no? Pero son parte de un convenio, porque al final poderoso caballero es don dinero, ¿no? Y eso es lo que mueve. Yo siempre digo, ¿no? Si Jesús volviera a la tierra, no llegaría a los 33. La iglesia se lo baja en un ratito, ¿no? Y esa visión radical, esquemática, de esta visión de la que estamos hablando, a mí me parece terrible, ¿no? Evidentemente, dentro de la iglesia también hay sectores extraordinarios, ¿no? Respetables, ¿no? Los teólogos de la liberación, de algún modo los jesuitas, los misioneros, o sea, no es toda la iglesia, ¿no? Pero hay un grupo que es el que más se orienta a lo económico, que es el que está creando todo este tipo de cosas, ¿no? Y es muy triste porque hay personas que creen acá. Alguna persona ha venido aquí que es muy creyente en esto, participa en el comunio y no sabe quiénes son los que están detrás de todo esto, ¿no? O sea, gente que tiene una idea, pues, orientada a lo económico, evidentemente. Ustedes lo están sufriendo, ¿no? Ya no van a quedar áreas verdes en su colegio, me imagino, ¿no? Ya no va a haber canchas, nada. En fin, muchas gracias. Bueno, agradeciendo ante todo al profesor Dorian Espesúa, al profesor Reinaldo, les pido un gran aplauso para estos dos profesores de la universidad, grandes amigos. Bueno, queridos alumnos, hoy día hemos tenido grandes sorpresas y esta es la última que tenemos. Dos personas que utilizan la palabra como herramienta para transmitir o para trasvasar los pensamientos. ¿Se puede hacer magia con las palabras? Empecemos por esa pregunta. Y el libro de el profesor Santa Cruz, de Reinaldo, nos afirma que sí es posible hacer magia con las palabras. La otra pregunta es si las palabras nacieron para hacer felices a las personas o para hacerlas infelices. Y creo que la respuesta no hace falta explayarse mucho ni profundizar mucho para contestarla. Las palabras fueron hechas para hacer felices a las personas. Porque para hacerlas infelices no hace falta hablar, ni hace falta de repente escribir. Simplemente hace falta la indiferencia, es decir, el silencio total. Y cuando nos hundimos en el silencio, las palabras sobran. Y es que esta noche, tanto Dorian como Reinaldo, dos adalides de la literatura, han juntado a sus mejores alumnos y los han juntado bajo la carpa, para que podamos ver este duelo tan interesante de picarse el uno y el otro, y de hacernos ver un espectáculo de cómo se juega con las palabras. Yo he quedado sumamente complacido con este duelo, con este clásico Alianza Universitario, que ha congregado también a las barras bravas de la Universidad de las Peruanas,
Pero Reinaldo aterriza mucho más abajo todavía, porque va a las bases de cómo nace la literatura, cómo se hace, por ejemplo, una hipérbole, cómo hay que desplazar las ideas sobre la geografía, es decir, cómo hay que hacer para que el espacio sea colmado por las ideas. ¿Qué es primero lo que nace en el mundo de la literatura? La descripción del ámbito, de la geografía, de los escenarios, o el nacimiento de los personajes, de aquellos odiosos o de aquellos amorosos. Corín Tellado nos habla de personajes. En cambio, hay otros escritores, como por ejemplo vamos a hablar, por ejemplo, de Arguedas. Arguedas habla de escenarios y nos empieza a describir exactamente cómo es el Cusco, cómo es Apurímac, cómo es ese tránsito entre Abancay y Chaloanca, y entonces describe todo lo que es el mundo mágico de un niño de quinto de primaria, de primer año de media, de cómo se introduce dentro del recreo, cómo se introduce en esa relación con con el mundo del colegio y cómo se encuentra con sus sentimientos. Todo esto nos lleva a una simple conclusión. La literatura ha nacido para hacernos pensar, para regresar a nuestros orígenes. La magia de las palabras es una herramienta fundamental para el que aprende a ser escritor, para aquel que pretende ser periodista, para aquel que pretende hacer aterrizar sus ideas y para aquel que pretende capturar al usuario para que se imponga el nombre, que es la marca de toda aquella persona que quiere trascender. Quiero a Dorian un saludo muy especial y un aplauso para él por esta brillante intervención en esta otra forma de presentar un libro. A Reinaldo, de la misma manera, mi reconocimiento y el cariño y el afecto de siempre de nuestra universidad por tenerlo en nuestras filas. Un aplauso también para el profesor Reinaldo Santa Cruz. Y para nuestro Nobel Carlos Torres, también un fuerte aplauso por su intervención en medio, bueno, un poco algo así a jugar al árbitro, ¿no? Entre UI y Alianza Lima, ¿no? Y que nos ha hecho divertir también de la misma manera y hacernos pensar de otra forma y hacernos ver la literatura de este lado tan divertido. Soy estudiante que exige lo mejor, una enseñanza de mucha calidad. Por eso elijo orgulloso y sin ningún temor a las peruanas, sin dudarlo, mi universidad. Mi universidad. A las peruanas. Muy buenas noches. En la presentación de hoy, siguiendo el cronograma de la facultad, tenemos acá a quien yo considero dos maestros de la literatura y a dos grandes profesores y mucho mejores amigos, ¿no? Al doctor Dorian Espesúa Salmón, profesor de literatura, por quien pido un fuerte aplauso, por favor. Gran maestro. Y a profesor Reinaldo Santa Cruz, ya todos lo conocen, tienen el agrado. Muchas fans, profesora. El profesor Santa Cruz ha conseguido varios premios, actualmente está terminando su doctorado en literatura por la Universidad de San Marcos. El profesor Dorian Espesúa es doctor en literatura también por la Universidad de San Marcos. Ahora, el profesor acá Reinaldo ha publicado varios cuentos, se ha dedicado más a los cuentos que a las novelas. Ha publicado el libro de antología llamado Antología de la Literatura Peruana
Pablo y Astilla, que ha sido publicado por Alfaguara en 2009, al lado del premio Nobel Mario Vargas Llosa, donde publicó su cuento Confesiones de Marco. Profesor, ¿qué nos puede decir de ese cuento? Muy sugerente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Esta voz es producto del oficio y de los cambios de clima. Ojalá fuera por otras razones. Esas son para el fin de semana. Ahora, el texto que fue seleccionado suele pasar, creo que es algo muy común, le pasa a todos los escritores. Uno, bueno, quiere todos sus textos, pero hay algunos que los quiere más que a otros. El problema es que los que uno quiere más, a veces las editoriales no los quieren tanto, y a los que uno no los quiere tanto, las editoriales los quieren más. Entonces era un texto que Alfaguara me pidió para una antología muy importante, que era Pablo y Astilla, una antología de narrativa peruana contemporánea. Y esto tiene una anécdota, porque siempre la cuento sin ningún rubor, ¿no? Me llamaron y me dicen: Reinaldo, ¿sabes qué? ¿Quieres participar de esta antología? Y algunas veces he estado en alguna otra antología, ¿no? Y yo pregunto por curiosidad, porque los escritores, a pesar de la idea que tiene mucha gente, no somos un coro de angelitos que bailamos a la ronda y todos departimos con sencillez, ¿no? Gente sensible, noble, que nunca pelea. Todo lo contrario, ¿no? Es una olla de grillos en el ámbito literario peruano, latinoamericano, y etcétera, ¿no? El profesor Dorian Espesúa no me dejará mentir, en los congresos y conferencias se arman auténticas batallas, ¿no? Y entonces dije, ¿quién estará en esa antología? No vaya a ser que mi nombre aparezca con alguien a quien no le caigo muy bien y viceversa. Y entonces me imagino que estaba apurado la persona esta de Alfaguara que me llamó y me dijo: no sé si quieres participar. ¿Quién está? Le pregunto. Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Me demoré una fracción de segundos, ¿no? Y dije, bueno, está bien, pues, ¿no? No está mal, sí, me parece correcto. Naturalmente era para decir, pero oye, todavía me preguntas, no seas, ponme nomás, ¿no? Imagínense, ¿no? Y fue una excelente oportunidad, pues, ¿no? Porque Alfaguara tiene una gran... En esta facultad. Y entonces yo quería preguntarle, aprovecho la oportunidad para preguntarle a Reinaldo, de alguna manera, ¿qué cosa impidió que tú te dedicaras plenamente a la narrativa? Imagino que el trabajo, imagino que las responsabilidades de la familia, pero de algún modo la expectativa que teníamos sobre tu obra ha sido detenida por algo, ¿no? ¿Qué cosa es ese algo que detuvo tu carrera literaria? Bueno, no siento que la haya detenido, pero sí es un periodo complicado de explicar, pero creo que a todo el mundo le pasa. Yo creo que un ser humano está manejado por circunstancias y por opciones. Entonces, llegó un momento en que me casé, fui papá y las cosas tenían que variar, ¿no? Yo, y eso siempre lo digo, lo cuento como anécdota, siempre decía cuando me casé que mi vida iba a seguir exactamente igual. Y un amigo me decía, no, tómale fotos a tus patas porque solo así los vas a poder ver, me decía, ¿no? Tómale varias fotos en varias circunstancias, brindando y todos contentos porque solo así los vas a poder ver, ¿no? Y más allá de la ironía y la broma con eso del matrimonio, en realidad a veces uno tiene que optar, ¿no? Para ser escritor hay que ser muy egoísta. Y para dedicarse por entero a la literatura, a veces hay que acabar con relaciones, con matrimonios, con ser menos papá. Y si a mí me dan a escoger, y siempre lo he dicho, yo escogería lo mismo, ¿no? La familia y el hogar tienen que estar primero, ¿no? Primero, o sea, yo pensaba antes que la literatura era absolutamente todo. Pero cuando uno es papá, cambia el mundo radicalmente, ¿no? Cambia todo, ¿no? Entonces, todos los que son padres acá saben que eso que te parecía la razón de ser, no es la razón de ser, ¿no? Sino lo otro, ¿no? Y yo no me quería perder, tenía oportunidades, como dice Dorian, difusión aquí en los países de habla hispana, y definitivamente aparecer en una antología con este nivel de escritores fue un momento muy interesante.
Pero el texto que yo hubiera querido era otro, lo ofrecí otros textos. Me dijeron, no, queremos ese texto, ¿no? Y es un texto medio, no sé, yo no sé por qué, tanto en internet como en publicaciones, seleccionan mis textos más osados, más escabrosos, más atrevidos, y no los, hasta cierto punto, no diría edificantes, pero un poquito más, que lo pueda leer todo público, ¿no? No, seleccionan los textos que son para horario nocturno, ¿no? En fin, casi son 2X y un poquito más, casi llegan a las 3. Ya eso ya no depende de mí, ¿no? Seleccionan esos textos, pero de todos modos, como digo, yo creo que cualquiera acá y cualquier escritor, no solo en el Perú y acá en nuestra universidad, sino en cualquier sitio, si le dicen que va a estar Vargas Llosa y Bryce, pues uno dice, ¿cómo no voy a estar ahí? Tengo que estar, ¿no es cierto? Es más, muchas gracias por tomarme en cuenta, ¿no? Y bueno, fue una experiencia excelente, ¿no? Sí. Bueno, profesor Donean, no sé qué... Yo puedo hacer una pregunta, Reinaldo. ¿Ya qué vamos a hacer, pues, Orio? Bueno, quiero primero decir que Reinaldo va a ser doctor antes que yo. Hace muchos años, por el 90 y pico, no voy a decir el año, Reinaldo y yo nos conocimos en la maestría de literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, ¿no? Cuando Reinaldo era un escritor de los famosos, digamos, de los jóvenes famosos de aquella época, entrevistado en El Comercio, en La República, aparecía en las páginas sociales de los diarios, de las revistas, ¿no es cierto? Y luego me lo encuentro aquí como colega en... Tuve, como siempre digo, mi cuarto de hora de fama en los 90, gané premios en Europa y todo. Coincidí con Vargas Llosa en el 93 en un premio internacional, él ganó un premio, yo otro ese año. Y bueno, sí, pues es cierto, ¿no? Tenía bastante prensa, difusión y todo, pero esa vida también lleva a otras situaciones, ¿no? Y es bien fácil dejarse arrastrar por la bohemia, una bohemia a veces no muy buena, y viajes, y había que elegir. Y esto es la primera vez que lo digo, ¿no? Así en público. Pero tenía que elegir y elegí bien y volvería a elegir eso, ¿no? Si mi carrera literaria va a demorar un poquito más, o sea, le he tardado un poco, vale la pena, ¿no? Veo a mis hijas crecer, sigo con la misma mujer hace ya 3 lustros, entonces creo que vale la pena. Entonces, esa es mi apuesta, ¿no? Ahora, eso no significa que la literatura no esté presente, pero ya la literatura, como todo artista, como un escritor también, entra a un mundo en el que a veces, por más fuerte que uno sea, la corriente arrastra. Mucha gente, la que ustedes ven, entre comillas, muy conocida, no necesariamente muy buena escribiendo, también han tenido que hacer concesiones, ¿no? Y concesiones de todo tipo, ¿no? Morales, con respecto a adicciones, pactos políticos, ¿no? Y yo creo que lo más hermoso que puede tener un ser humano, cualquiera, no solo un escritor, es poder irse a la cama y dormir en paz, sin haberle hecho daño a nadie, sin haber hecho ninguna maldad, sin haber tenido que acomodarse y después tener que pagar por el favor. Entonces, si me dan a escoger ese mundo, y el pequeño mundo que es mi casa, evidentemente no tengo mucho que elegir, ¿no? Ahora, la literatura está ahí igual, ¿no? Pero digamos, la literatura se ha vuelto tu amante. Sí, ahí está, es buen término, ¿no? Sí. Y con la amante, o sea,